¿Cómo se come, cómo se digiere este tema de las reformas de índole penal que se están cocinando en la Asamblea? Usted fue invitado a participar en la comisión respectiva dentro del seno de la Asamblea Nacional. ¿Usted conoce algo de esto que se ha aprobado? ¿Usted es padre putativo de alguna de estas reformas o simplemente fue a dar un saludo a la bandera? Buenos días. Buenos días. Muy preocupante, podemos utilizar ese calificativo. Decepcionante, si queremos utilizar otro. Sí, efectivamente fui invitado. Lo recibí bien. El hecho, por ejemplo, de que se haya tratado de consultar a la academia, el hecho de que la Asamblea tome en consideración no solamente la opinión mía, de muchos académicos y catedráticos, para que se opine sobre este tema, era algo bastante saludable. Pero me he tomado la paciencia de revisar todo este proyecto y lastimosamente tengo que decir que hay una decepción profunda porque absolutamente no solamente lo que se propuso, sino el resto de personas que también lo propusieron, no se ha tomado en consideración absolutamente nada. Absolutamente nada. Y realmente sí veo con bastante preocupación el hecho de que haya la oportunidad de fortalecer el sistema de seguridad ciudadana desde el ámbito normativo y que se desaproveche la oportunidad básicamente con algunas propuestas de reformas que, si bien es cierto en algunos casos se habla de un endurecimiento de penas, en otros casos realmente se complica mucho más el proceso penal y a la larga eso no ayuda al tema de seguridad. Vamos a lo que está llamando la atención y lo que ha sido noticia en los últimos 24 horas, 48 horas. Doctor Costaín, se agregan al recurso de revisión que es extraordinario dentro de lo extraordinario que tiene un proceso. Después de la autoridad de cosa juzgada, el derecho penal y el código penal permite revisar sentencias ya ejecutoriadas en casos puntuales. ¿Cuáles son estos casos para que la audiencia, y por favor en términos pedagógicos, pueda entender la diferencia de lo que existe versus lo que se propone? Correcto. A ver, el recurso de revisión podríamos decir que es el recurso más técnico que existe, es el recurso más delicado que tiene el Código Orgánico Integral Penal. No solamente en el Ecuador, sino en los países que lo tienen, porque es el único recurso que permitiría que una sentencia que se encuentre debidamente ejecutoriada pueda cambiar su estatus. Al ser el recurso más técnico, más delicado, hay presupuestos que tienen que considerarse. El caso número uno, hay tres causales específicas por las cuales se podría Vamos con la proponer. primera. Que se descubra en este caso que la persona que se presumía muerta, resulta que no estaba muerta, sino que estaba viva. O Entonces sea, usted, muerta producto de un asesinato, de un delito. correcto, exactamente, que fue asesinada, que resulta que se da cuenta usted después de 2, 3 años que lo ve en algún lugar paseando y se da cuenta que definitivamente nunca fue asesinado, sino que está vivo. Entonces, obviamente es una situación que alerta un posible error judicial de todo el sistema y que amerita que la sentencia sea revisada. El segundo caso, cuando específicamente existan dos sentencias que son contradictorias. O sea, que resulta de pronto que a Miguel Costaín viene una persona, lo asesinó, y tenemos una persona que está condenada por ese tema y por el mismo proceso aparece otra persona que está exactamente condenada De dos igualmente. tribunales De dos distintos. tribunales distintos, en líneas distintas, por así decirlo. Uno no conocía la existencia de la otra Y de la sentencia. misma instancia. Exactamente, y las sentencias son contradictorias. Las Ya. dos debidamente ejecutoriadas. Obviamente una tiene que ser revisada porque no podemos tener dos personas en líneas de tiempo distintas condenadas por el mismo hecho y por la misma responsabilidad. Digamos, para ejemplificar, Miguel Costeña es responsable de asesinato en una y Ramiro Cepeda es responsable de asesinato, el mismo responsable en otra, por el mismo Correcto, hecho. exactamente. Entonces amerita, obviamente, ser revisado. Y el tercer caso, que es el más complejo, que se logre determinar que a través de peritajes o elementos de prueba erróneos o falsos, se ha determinado una sentencia incorrecta. Pero aquí viene lo más importante de un recurso de revisión, que el recurso de revisión, como se verifica posterior a la ejecutoria de la sentencia, requiere ipso facto una prueba nueva. Es decir, yo no puedo plantear un recurso de revisión en base a testimonios, en base a elementos materiales de prueba que ya se han practicado dentro de ese proceso. Es decir, yo no Solo puedo en este redundar en tercer lo mismo. caso estamos En hablando. todos los casos. En los tres En casos. los tres casos yo requiero una prueba nueva. Ya. Entonces, por eso el recurso de revisión es un recurso eminentemente técnico, es el más delicado de todos. Va realmente a probar en el fondo el error de hecho que se ha determinado dentro de un proceso judicial. Ahora bien,
siempre en base a una prueba nueva. Ahora, veo realmente lo que está sucediendo acá y cuál es básicamente esta reforma que se propone, el artículo 658. Quiero aclarar que esto nunca se trató, cuando al menos a mí me invitaron, esto nunca se trató realmente en la mesa. No Fue fue materia motivo de discusión, ya. no ha sido motivo de discusión en lo absoluto. Con sorpresa ya al momento de revisar, cuando obviamente se verifica todo este tema y se ve efectivamente que aquí ha existido una reforma. A ver, esto no se trata, yo creo, de generar opiniones adicionales sobre el tema. Ya quienes generen una opinión tal vez distinta lo podrán hacer. Pero desde el punto de vista académico, técnico, no es factible que a través de un recurso de revisión se incorpore alguna causal que determine, sin una prueba nueva realmente que pueda determinar alguna causal sobre esta naturaleza, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la Corte a la cual se la respeta, vamos a ponerlo en una línea distinta, la Comisión Interamericana, que es otra cosa muy distinta, o comités de derechos humanos, es que aquí se está confundiendo tres cosas y se la está haciendo una sola. Aterricemos una cosita antes. Lo que se está haciendo en esta reforma es agregar una cuarta y quinta causal a estas tres que usted citó inicialmente. Exactamente. Dentro de la reforma se propone, ¿Cuál sería la cuarta y cuál sería la quinta? Más o menos, se está proponiendo que cuando existan informes o decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana o en su defecto de comités de derechos humanos que hayan determinado o hayan revisado o hayan considerado que el Estado ha actuado mal a través de su sistema de justicia, se tenga la posibilidad, el afectado, de acudir a la Corte Nacional y presentar un recurso de revisión. ¿En qué vulnera esto los preceptos esenciales del recurso de revisión por usted explicado? Claro, técnicamente se lo estaría vulnerando porque básicamente yo estoy revisando a través de los mismos elementos de prueba que ya se han practicado en un proceso, los estoy utilizando para poder plantear el recurso de revisión. Insisto, el recurso de revisión es el recurso más técnico que existe en el sistema penal. Solo para digerirlo un poco, estaríamos diciendo que si un elemento nuevo, un organismo internacional revisa una sentencia que sin ningún agregado nuevo le da la razón o le da lo exculpa a alguien y entonces dice, vea, ese organismo me exculpó, agregue esto porque ellos opinaron de esta manera. ¿Estaríamos en lo correcto? Exactamente, pero ahí venimos también a la No hay ningún elemento nuevo. No es ningún elemento nuevo. Es más, a ver, la Corte Interamericana ya lo ha hecho en varias ocasiones. El Ecuador, yo creo que ha tenido una cultura de ser permanentemente condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias situaciones. Pero cuando eso sucede, quien se sienta afectado, la Corte Interamericana directamente genera un mecanismo de reparación. Ellos lo dicen, ellos lo dan. Entonces, la Corte directamente genera ya el mecanismo de reparación integral, dice qué es lo que tiene que hacer el Ecuador y el Ecuador tiene que acatarlo. Entonces, estamos realmente acá confundiendo dos instituciones, que es básicamente lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero insisto, esto es la Corte. La Corte Interamericana es la Corte y los comités de derechos humanos son distintos. ¿Cuáles son esos comités? Entonces, esa es una laguna axiológica que también se genera acá, porque no sabemos realmente cuál es el comité que se pueda generar y si se estaría afectando realmente el sistema interno en la independencia judicial al momento de poder adoptar determinadas A ver, para decisiones. seguirle dando forma a esto, doctor Costaín, la Corte resuelve y sobre eso que resuelve ya está cómo debe de indemnizarse o repararse el daño de la persona que lo ha presentado. Correcto. Y no precisamente llegar a que se revise la sentencia por la cual fue condenado. Por supuesto, la Corte genera su propio mecanismo de reparación integral. Eso ahí no tendremos cómo perdernos. La Corte establece qué es lo que se tiene que hacer y cómo se lo tiene que llevar a cabo. Y el quinto punto, o sea, son dos más que se agregan. ¿O solo es básicamente uno grande, ¿no? Donde están básicamente todos estos temas. Pero lo que preocupa es que se está confundiendo la actividad de la Corte con la actividad de comités de derechos humanos. Superice también es el derecho constitucional. ¿Esto sería evidentemente anticonstitucional o inconstitucional o simplemente un despropósito que podría tener un viso de legalidad en alguna parte? El proyecto tiene algunas cosas realmente que son inconstitucionales, no solamente esto, pero obviamente sí generaría un ápice y yo creo que muchas personas plantearían, de ser el caso y de esto ser aprobado,
muchas personas plantearían una acción de inconstitucionalidad precisamente por esto, por afectar básicamente la independencia interna y externa que puede tener la función judicial dentro de su actividad como tal. ¿En qué momento se altera el derecho a la reserva que tienen las indagaciones de la Fiscalía General de la Nación? ¿Cómo se pretende, a través de qué disposición que se está planteando en esta reforma, alterar este principio que es esencial, básico, para primero mantener el sigilo de la investigación y no entorpecerla, y segundo para guardar toda idoneidad y no poder dirigir ni inmiscuir lo que se está tratando versus los intereses que pueda tener alguna u otra institución? A ver, vi también esta reforma que se está planteando, una característica del sistema procesal penal, no solamente en el Ecuador, sino los que tienen los modelos denominados adversariales, es que la fase de investigación previa tiene una característica especial que tiene que ver con una reserva, en este caso, de la investigación. Una reserva que no incluye a las personas que están siendo investigadas. Las personas que están siendo investigadas tienen acceso inmediato siempre al expediente. Pero esa reserva para terceros siempre se mantiene. Técnicamente sería incorrecto levantar esa reserva y permitir en este caso que otras instituciones del Estado tengan acceso a ella a ruego de cualquier circunstancia. No es factible porque se estaría afectando en este sentido no solamente la labor que realice la Fiscalía, quiero aclarar esto, sino los derechos, en este caso, de las personas propias que se encuentren siendo investigadas. Imagínese usted, hay casos, por ejemplo, de reserva de investigaciones que no solamente tienen que ver con cuestiones de seguridad, sino que también tienen que ver con a veces lesiones sobre los propios derechos que puede tener tanto una víctima como la persona procesada. Una violación. Tiene que ver con su propia intimidad. Claro, la violación siempre va a ser reservada, el delito indistintamente que esté en investigación previa o no. Pero hay casos, por ejemplo... ¿Pero no la vulnera esta disposición? Por supuesto que lo vulnera. Entonces, no solamente es el trabajo investigativo que se realiza de parte de la Fiscalía referente al sigilo de la información que ellos tienen el derecho de mantener, sino que también se estaría lesionando hasta cierto punto los derechos intrínsecos que puede tener la propia persona procesada sobre el acceso a su información, porque es una investigación previa que le atañe a él. O sea, no debería, en este caso, ni Pedro ni Juan enterarse de pronto lo que está pasando con Javier dentro de un proceso como tal, a ruego de esta disposición que genera el hecho de que se lo pueda levantar. Entonces, técnicamente sí vendría a ser incorrecto. La reserva de la investigación es una reserva precisamente que en todos los modelos adversariales de los sistemas acusatorios se manejan, no solamente en el Ecuador. Entonces, únicamente ¿quién tiene acceso en este caso o debería tener acceso a una investigación previa en todo momento? La persona que se encuentre siendo investigada y su equipo de abogados. Y obviamente su equipo de abogados con el sigilo del caso y respetando siempre la reserva para terceros como tal. Claro, la reserva es reserva para todos. El que tengas acceso para ella, por el caso de ser abogado de uno de los investigados, no significa que le puedas romper tú. Claro, por supuesto, por eso insisto, es un error técnico básicamente verificar esto. No solamente eso, yo me voy a ir un poco más allá. Además que vaya a manos de un legislador que tiene inmunidad. No solamente puede ser según la propuesta, el caso de la Asamblea, puede ser otras instituciones que podrían tener acceso a esta información. Entonces sí viene a ser un tema delicado y a la larga que podría afectar. Pero hay más detalles que, si me permites, sí generan un poco de preocupación. Otra de las reformas que veo que se están proponiendo acá es de que normalmente la Fiscalía tiene plazos para poder generar su investigación. Los plazos pueden ser de 1 año o 2 años. Si el delito por el cual se encuentra investigando una persona tiene una pena privativa de libertad que no excede los 5 años de prisión, hay 1 año en que la Fiscalía puede mantener abierta la investigación previa. Pero si el delito excede los 5 años de prisión, puede llegar la investigación previa hasta 2 años. En la propuesta de reforma se indica que cuando se cumplen estos plazos, la Fiscalía obligatoriamente, si ya se cumplió, tiene que básicamente solicitar el archivo. Y el juez en este caso, si la Fiscalía no lo hace, yo directamente como investigado voy ante el juez y lo hago. Mucho cuidado con esto. Cuidado con poner esta disposición. Lo que hacemos es apresurar a la Fiscalía para no tener que archivar, forzar automáticamente el inicio de procesos penales e instrucciones, y a la larga lo que va a pasar es que se llena y colapsa más el sistema de justicia.
La Fiscalía, según lo que establece actualmente la norma, estos plazos de carácter administrativo, por así decirlos, son totalmente distintos a una institución que tiene que ver con la prescripción. ¿A qué me refiero? Que indistintamente de estos plazos, siempre y cuando el delito por el cual se investigue no haya prescrito, la Fiscalía podrá tomar alguna decisión en algún momento. Entonces, si bien es cierto, la intención es que, bueno, entonces, si tenemos muchas investigaciones abiertas, entonces si ya pasó automáticamente el tiempo, vamos directamente y busquemos el archivo. Cuidado, pasa lo contrario. Cuidado pasa en este caso que la Fiscalía dice, no quiero el archivo, y comienzo de pronto y se comienza a generar instrucciones a medida de surgir. Y que resulta que el índice jurimétrico, si tenía 100 procesos, de aquí después de la reforma vamos a tener 1000 procesos. ¿Y qué pasó entonces? Que eso va a afectar el flujo realmente del trámite de la función judicial y nos vamos a seguir llenando de procesos muchas veces que no tendrán un fin adecuado. Déjeme darle la bienvenida a nuestro compañero Daniel Solórzano para que continúe con la entrevista. Daniel, buenos días. Buenos días, Ramiro. Buenos días, amables oyentes. Doctor, lo he estado escuchando con atención. Yo quiero retomar el hecho de cómo la justicia en este país ha fallado, no ahorita, sino desde hace mucho tiempo, que a veces organismos internacionales nos jalan las orejas y nos dicen, señores jueces, lo que ustedes resolvieron, entre comillas, en derecho no es correcto, y manda al Estado a indemnizar a una posible víctima de no haber tenido un sistema judicial acorde a lo que se esperaba. Me parecería lógico, digo yo, lógico, de que si hay un organismo internacional alejado de la tendencia o de la mano de los políticos que meten en la justicia, me parecería lógica la intención de poder revisar una sentencia de jueces que, tal como estamos conociendo, tal como vimos en el caso Metástasis, están vinculados pues a sectores políticos, vinculados a mafias. No es correcto una revisión, no sería correcto una nueva revisión de todos esos procesos. ¿Qué me garantiza a mí hoy, ciudadano, de que todo lo que han fallado ha sido en derecho y no en mañoserías? Bien, buenos días. A ver, lo que pasa es que ya la Corte ya lo hace. Sería una tautología, a ese punto voy. A nivel técnico, fuera correcto entrar a una revisión, por ejemplo, si es que la Corte Interamericana en algún momento nos dijeran, ¿saben qué? Esto no estuvo bien, vaya a su sistema doméstico y plantee un recurso para dejarlo sin efecto. La Corte no hace eso. La Corte Interamericana directamente ya lo hace, directamente lo ejecuta. Entonces la Corte termina sosteniendo en este caso, ha habido una inadecuada administración de justicia, esto no fue correcto, genérese el resarcimiento completo a la víctima como tal en general. Entonces la Corte ya genera su propio sistema de reparación integral. ¿Ese fallo de la Corte se agrega al proceso o no? Son distintos. El proceso queda como tal. Ok, es que ahí va. En el proceso tú quedas condenado en el país. En la Corte Internacional quizás te libera de responsabilidad, pero dentro del proceso, históricamente o dentro del archivo, tú sigues condenado. Sí. Formalmente, ahí hay que revisarlo. Si usted revisa, por ejemplo, va al sistema automático de trámite judicial, va a aparecer como tal. Entonces, ya, pero sin embargo, la sentencia de la Corte Interamericana lo que hace básicamente es revisar todo el tema. Van a ser dos caminos paralelos. Ya, entonces, por eso, si el recurso de revisión tiene que ver exclusivamente con una prueba nueva como tal, la Corte Interamericana revisa sentencias en general, porque el Ecuador está suscrito a este sistema, en base a los mismos elementos tomados por parte del fuero interno ecuatoriano. No es que la Corte Interamericana lo va a hacer con factores externos, utiliza los mismos sistemas. Entonces, si se plantea una idea de estas, había que desnaturalizar, lastimosamente utilizar esa palabra, un recurso de revisión, si se pretende hacer este tipo de reforma. ¿Por qué digo eso? Insisto, porque la propia Corte Interamericana, cuando toma una decisión, directamente ya genera su mecanismo de reparación integral, lo hace. Si bien es cierto, usted va a mantener en el sistema ecuatoriano una sentencia como tal, usted va a tener otra sentencia del sistema interamericano que va a decir, oigan, esto básicamente no estuvo correcto, que tácitamente está dejando sin efecto lo primero que se indicó y se está generando un mecanismo de reparación integral. Si yo soy el afectado en este caso y la Corte Interamericana a mí me da la razón, yo como afectado tendré la opción de tomar alguna decisión al respecto y yo puedo generar una demanda dentro del foro interno. Es más, si el Ecuador
no toma cartas en el asunto referente a la reparación integral que determinó la Corte Interamericana, yo me puedo ir pues a la Corte Constitucional y plantear una acción de incumplimiento de sentencia por fuero externo que determina en este caso la propia Constitución y nuestra propia normativa. Todo el derecho es dinámico, las leyes cambian de acuerdo a las circunstancias políticas, sociales, económicas de un país. Especialmente en el Ecuador, diría. Sí, señor. No, es que yo, a ver, vengo viendo, he vivido en estos últimos 20 años distintas reformas penales y todas fueron de acuerdo a circunstancias. Teníamos hartísimos presos sin sentencia. Cambiaron la figura de prisión preventiva, que ya no dura un año, sino 6 meses. Porque la indagación previa se demoraba una eternidad. Había presos que estaban hasta 5 años en indagación previa. Entonces, cambiaron eso, volvieron reservada la indagación. ¿Por qué la volvieron reservada? ¿Usted se acuerda? A ver, la reserva de la investigación es una naturaleza de los modelos adversariales. Esto parte, si vamos a hablar de temas de reformas... Aterriza ahí, ¿qué es adversarial para nuestra audiencia? En términos adversariales, antes hay modelos en el mundo que son inquisitivos y adversariales. Los inquisitivos son modelos eminentemente escritos en los cuales tenemos la figura de un juez que básicamente genera los elementos de oficio, los elementos de pruebas, de investigaciones, y él mismo toma las decisiones. El Ecuador cambia, es uno de los primeros países latinoamericanos que en el año 2000, en materia penal exclusivamente, cambia de un sistema inquisitivo a un modelo adversarial. ¿Qué significa adversarial? Justicia por audiencias y con dualidad. Que por un lado, el Ecuador tiene la figura de los fiscales, que son quienes investigan, quienes determinan los elementos y, de ser necesario, formulan acusaciones. Y por otro lado, a los jueces, que son los titulares de algo que se llama jurisdicción, que significa para las personas que nos escuchan que no son abogados, la capacidad de administrar justicia. Esos son los jueces. Doctor, permíteme le interrumpo, porque antes del 2000 el juez llevaba la causa. Por el supuesto. Fiscal simplemente le decía, mira, tengo esto, y el juez decidía si estaba correcto o no el fiscal. Hoy, a partir del 2000 cambió eso, le dijeron, señor juez, usted nomás va a verificar que lo que pide el juez sea una garantía constitucional. Lo que pide el fiscal. Lo que pide el fiscal esté encuadrado en la ley, si no, no. Correcto. Esa es la naturaleza de un modelo adversarial. Entonces, el Ecuador, y siguiendo la línea de la intervención, la consulta que me estaban ejecutando, sí, sostengo siempre esto. El Ecuador es un país de momentos. Entonces, somos un país de momentos, y ¿dónde está el problema? Si nosotros queremos enfocar, ¿qué fue lo que yo sugerí en este caso en la Comisión de Justicia en su momento? Como somos un país de momentos, la solución realmente para tener que ver con todo este tema de la seguridad, el problema lo tenemos directamente en la Constitución. ¿Por qué hablo de esto? Porque la normativa en el derecho penal, en el derecho constitucional, se adapta al tipo de sociedad que tienes en algún momento de la vida. Entonces, ¿qué pasa en el Ecuador básicamente durante algunos años? Años 70 con dictaduras militares, posteriormente retorno a la democracia cerca de los años 80, que volvemos realmente a un sistema democrático. ¿Qué pasa después en el Ecuador? Cuando de pronto países vecinos tenían terrorismo, se trataron de ingresar básicamente al Ecuador y hubo que tomar mucha mano dura al respecto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Demandas al sistema interamericano, denuncias básicamente de desapariciones o afectaciones como tal. Todo eso se venía arrastrando desde el año 98 hasta el año 2008. Y la Constitución del año 2008 genera un sistema que se denomina Sistema de Prevención General, para que la gente nos entienda qué es esto. Cada vez que una persona va a una prisión preventiva, cada vez que una persona va al sistema carcelario, lo hace el Estado ecuatoriano pensando que lo estamos llevando a un sistema de reinserción y rehabilitación. Esa es la filosofía. No se está considerando en que la sociedad tiene ese derecho a defenderse, como muchos académicos lo hacen, como Muñoz Conde. Entonces, si nosotros tenemos esa filosofía, tendríamos que preguntarnos entonces si realmente el centro de rehabilitación y reinserción está funcionando o no, o realmente tenemos una escuela criminal que perfecciona la actividad y es una universidad. Entonces, el problema realmente para solucionar esto no está en reformas como tal, está en un cambio constitucional donde esta visión tiene que cambiar totalmente. Pero sin embargo, esta intención es la que no vemos. Como no queremos cambiarla, entonces, bueno, vamos a ver adaptando o manteniendo este garantismo, que no es malo, pero hay que moldearlo un poco a las reformas existentes en el código. Y eso es lo que a la larga debería de suceder, y se está hoy por hoy, yo veo, desaprovechando esto. Te decía, yo tuve la oportunidad de estar, y me invitaron una vez, y lo vi
muy saludable. Y propuse, e incluso he revisado el proyecto y veo que sale proponente, doctor Costein, de cerca de 4 o 5 reformas. ¿Y ninguno de esos hijos suyos? Ninguna de las reformas que propusimos están. Y la verdad es una decepción total. Pasé 2 horas explicando cómo estoy ahora, realmente lo que deberíamos hacer. ¿Qué es lo que necesita el país? ¿Cuál es el problema que vemos todos los días? Que de pronto vienen las Fuerzas Armadas, viene la Policía Nacional, genera detenciones, genera aprehensiones, muchas veces no encuentra mayores elementos en poder de las personas y vamos entonces a una audiencia de calificación de flagrancia. Entonces, ¿qué es lo que tiene ese juez en ese momento para poder tomar decisiones? Absolutamente nada. ¿Hay varios delitos que se pueden insertar? Sí. Asociación ilícita, delitos que se pretendan cometer sobre que no superen los 5 años. Delincuencia organizada, delitos que se pretendan ejecutar mayores de 5 años, pero con ciertas características. Pero hay casos en que las personas que son parte de estos grupos delincuenciales y que hoy por hoy son calificados como terroristas, que muchas veces no se insertan en ninguna de estas disposiciones. Y lo que se propuso es utilizar un tipo penal que existe en el Código Orgánico Integral Penal que se llama grupos subversivos. Ese tipo penal de grupos subversivos que puede generar actos de planificación, si le agregamos un inciso adicional que permita identificar que todas las personas que con conciencia y voluntad sean parte de estos grupos como tal, responden con las mismas penas de los incisos anteriores. Eso nos permitiría básicamente que si hay aprehensiones de esta naturaleza, ya directamente el sistema de justicia podría actuar. No es posible también el tema, vamos a hablar solamente 2 minutos de la prisión preventiva, que tanto se ha hablado aquí sobre este tema. Insisto nuevamente, país de momentos. Tema prisión preventiva, año 2019, ¿qué fue lo que pasó en el Ecuador? Teníamos las cárceles llenas, ¿verdad? Entonces, sí, señor. Totalmente llenas. Y empezaron entonces los desastres y las masacres en las cárceles. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces hay que corregir el tema de la prisión preventiva. El sistema de justicia, ven esto, el sistema de justicia comienza básicamente a funcionar entonces de forma equívoca, porque ¿por qué motivo tengo tanta gente con prisión preventiva? Entonces no, hay que limitar esto, hay que reducir el tema de la prisión preventiva, hay que promover que las personas en todo caso puedan defenderse. Se quiere apagar las fallas del sistema con reformas judiciales en vez de arreglar el sistema carcelario en un instante. Y se lo hizo. En el 2019 viene la reforma al código, al código. Y muchas veces, discúlpenme, se le echa la culpa a jueces y fiscales, pero hay que ver realmente qué herramientas ellos tienen para hacerlo. Para dictar una prisión preventiva muchas veces, y de cómo debería ser, y quiero enfocarlo así, no es lo mismo que a una persona se la esté procesando por un delito de estafa y se la lleve a una audiencia como tal, a que a otra persona por un tema de terrorismo, que se le encuentren con armas, se le lleve a una audiencia. En los 2 casos, según lo que dice la ley, la prisión preventiva siempre va a ser de carácter excepcional, siempre, porque eso lo dice la Constitución. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, entonces No tienen igual peso. hay que generar, insisto, una especie de ecuación diferencial. ¿Qué significa esto? Que en tratándose de 2 temas que tienen una excepcionalidad, el tratamiento que se le dé pueda ser distinto. El grado de peligrosidad de la infracción que se le imputa. No tanto la peligrosidad de la persona, sino que, por ejemplo, O el si la hecho. prisión preventiva tiene escenarios donde yo puedo dictar una prisión preventiva, ¿para qué? Para garantizar la comparecencia a juicio de la persona procesada. Segundo, para garantizar el eventual cumplimiento de una pena. Pero sí tengo que dar una excepcionalidad. En este caso, verificar si hay cuestiones de seguridad ciudadana, permitirle al juez tener esas herramientas. ¿Sabe usted que el artículo 534 determina claramente que es una obligación del juez no considerar el parte policial al momento de una flagrancia? Indicando que es meramente referencial. El juez no está en la obligación de hacerlo. Usted se imagina una audiencia de calificación de flagrancia en un cantón alejado a las 2 de la mañana, donde lo único que tiene ese juez y el fiscal es el parte que le dice a la policía. Entonces, estas situaciones tienen que cambiar. O la opinión del que está metido ahí. Entonces, estas situaciones tienen que cambiar, porque el problema estructural del sistema procesal penal, y mucha atención con esto, no está en el aumento de las penas. Yo veo que mucha gente habla de este ¿Dónde tema está? del aumento. ¿De qué me sirve tener una pena de 30, 35, 40 años si no las cumplen? Así es. ¿Dónde Entonces, está el problema? El problema está en la medida de aseguramiento. El problema está realmente que hay casos y casos que hay que Que ver de cumpla forma 10 años distinta. porque los cumpla y no que le imputen Por 30, supuesto. pero que cumpla 2. De nada nos va a servir y el Ok. proyecto aumenta una serie de penas. Claro, la sociedad se alegra y de pronto todas las personas, no, por supuesto que aumenten las penas, pero está científicamente comprobado que este aumento de temas es mero populismo penal, porque a la larga no baja la tasa criminal. Y le voy a poner solamente un ejemplo, y con esto si quiere ya... No, tranquilo, tranquilo, vamos. Un ejemplo.
En el año 2014, ¿cuál es el delito de bagatela que más normalmente se comete? El delito de robo. Entonces, este delito de robo, en el año 2014, antes de la última reforma al Código Orgánico Integral Penal sobre este tema de las penas, tenía una pena máxima que podía ser de 3 a 6 años de reclusión menor. Del 2014 en adelante, el robo puede tener una pena de 5 a 7 años de prisión y con agravantes que puede llegar a los 9 años y 4 meses de prisión. Estadísticamente, ¿el robo ha descendido o ha aumentado? Aumentado. Pues. Vamos directamente al asesinato, el caso más claro, asesinato, sicariato, como ustedes lo quieran llamar. Antes del 2014 teníamos una pena que iba de los 12 a los 16 años de prisión. Hasta los 16 años de prisión podíamos estar. Pero finalmente viene la reforma y hoy puede estar usted de 22 a 26 años de prisión y con agravantes a 34 años de prisión. ¿El asesinato bajó o subió? Subió. Entonces, de nada sirve el aumento de penas si la pena no se cumple. Entonces, eso es un tema que realmente habría que meditarlo. Doctor Costain, queremos comprometerlo porque hay 2 temas más que ya se nos quedan en carpeta, que es la eutanasia y la ley de extinción de dominio. Queremos comprometerlo para una próxima oportunidad, puede ser la próxima semana que Wendy nos escuche y lo ponga en agenda, porque sí, como decía mi amigo Alberto Cortés, callar cuando habla el que más sabe, esa es la clave si se tiene deseos de saber. Así, hoy día hemos recibido una clase de Derecho Penal que hace mucho tiempo nos hacía falta didácticamente entender lo que están queriendo hacer nuestros honorables legisladores. Abramos el espacio de las menciones públicas. Muchas gracias. Un abrazo. Claro que sí. Con Banco Guayaquil ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra